Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial, hay semifinal del fútbol nacional. Juega el gloriosísimo Cartaginés contra el Club Sport Herediano, partido que vamos ganando 1-0, por cierto, y que ojalá mantengamos o ampliemos esa ventaja para estar en la final del fútbol nacional. Así es que gracias por estar con nosotros. Don Carlos Cascante me acompaña hoy en Matices Internacional, porque este fin de semana hubo elecciones en Colombia, el balotaje, la segunda ronda, donde Gustavo Petro, un ex combatiente de izquierda, se convierte en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y le gana al populista de derecha, se me fue el nombre de Rodríguez. Rodolfo Hernández. Rodríguez, no Hernández, Rodolfo Hernández, y le gana. Así es que, Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo te va? Un gusto, Randall, compartir con vos y con tu audiencia. Te podría indicar que quizá una de las de las 4 o 5 elecciones que Costa Rica está obligado a seguir y a seguir con mucho detenimiento y profundidad. Una es la elección en los Estados Unidos, otra es la elección en Nicaragua cuando había, la tercera es México, la cuarta es Panamá y la quinta es Colombia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería ser una de las que seguimos? Primero, es un vecino muy grande porque compartimos fronteras en el mar. Segundo, porque compartimos la ruta del narcotráfico a través de ese mar. Es decir, estamos geográficamente vinculados a Colombia a partir de esos elementos. El tercer elemento es la influencia cultural colombiana en Costa Rica. Esto, Randall, de tener directores técnicos colombianos, ver novelas colombianas, no es una cuestión, esa influencia cultural no es de ahora, es una influencia cultural histórica de lo que implica la sociedad colombiana en Costa Rica. Y por esas 3 razones que nos enmarcan en una geopolítica de seguridad muy relevante, nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que ocurre en la política colombiana, porque lo que ocurre en la política colombiana de alguna forma tiene influencia sobre lo que afecte a Costa Rica como país y sociedad. Carlos, y en el marco, digamos, además estas elecciones en Colombia fueron un marco relativamente complejo. Contanos un momento los antecedentes, por favor. Vamos a ver, son unas elecciones que se enmarcan en un gobierno debilitado, que es el de Iván Duque, un gobierno que afrontó en primer lugar manifestaciones sociales como nunca se habían dado en Colombia, que generaron el levantamiento de grupos sociales cansados de una situación de desigualdad social espantosa en Colombia. Yo nunca me canso de decir que en Colombia el 1% de los dueños de fincas controla el 81% del territorio. No me canso de decir que en el índice de regiones, Colombia tiene las 2 regiones más pobres de América Latina, que Colombia tiene un 40% de pobreza, y eso hace que el gobierno de Duque, sumado además a la pandemia, sea un gobierno que sale muy debilitado, muy destruido, pero no solo el gobierno de Duque, sino una figura que ha sido fundamental en la historia reciente de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, que también sale muy golpeado por lo que pasa al gobierno de Duque y por las acusaciones de corrupción sobre sus negocios, sobre su trama política. Eso nos llevó a una elección de 3 candidatos.
un primer candidato, Gustavo Petro, que había formado parte, como vos señalás, del M-19, un grupo guerrillero muy fuerte en los 80, muy conocido en la Costa Rica de los 80, porque el M-19 tomó la embajada de Costa Rica en Bogotá por ahí a mediados de los 80, fue un hecho noticioso muy importante para la Costa Rica de esa época. Que luego el M-19 negocia con el gobierno, deja las armas y se incluye como partido en la democracia o en la incipiente democracia colombiana. Petro participa en varias elecciones, incluso fue senador y alcalde de Bogotá, no con muy buena calificación en Bogotá. De hecho, la gente en Bogotá no habla muy bien de su periplo en la alcaldía, tuvo que salir, pero que logra conjuntar una alianza de izquierda que fue montando lentamente a través de 3 elecciones y que le permitió llegar punteando las encuestas en la primera ronda. La segunda fuerza política importante era la de la derecha, encabezada por Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, que era muy cercano a Álvaro Uribe, pero con motivo de las elecciones, él se distancia de Uribe para venderse como un candidato independiente a Uribe, aunque todo el mundo sabía la influencia que tenía Uribe sobre esa derecha, y surge una opción de, no podría calificarlo de derecha o de izquierda, porque en realidad nunca fue, tenía políticas de izquierda, políticas de derecha, pero que su marca era una campaña de tipo populista. El ingeniero Rodolfo Hernández, de la zona de Santander, una importante demarcación en Colombia, fue alcalde de Bucaramanga, un tipo que empieza a venderse en una campaña de redes sociales con un discurso fundamentalmente anticorrupción. Él empieza a gestar su figura como la de un outsider político, es decir, alguien que nunca había estado metido en política con partidos tradicionales, hace gestos de un político outsider, es decir, hace gestos de un político que rechaza a Álvaro Uribe, rechaza incluso a otros miembros de la política colombiana, y con esa campaña y con una campaña de redes sociales fuertísima y basado mucho en el hartazgo que tenía la derecha con las figuras cercanas a Álvaro Uribe, consigue posicionarse en las encuestas y finalmente pasar a segunda ronda en un segundo lugar bastante distanciado de la figura de Petro. En este proceso de polarización de o de concentración de las fuerzas políticas en ese grupo de 3 candidatos, todo lo que eran las opciones de centro quedaron completamente aisladas, quedaron completamente evaporadas de la campaña electoral. El otro elemento, Randall, que me gustaría plantear es que en Colombia las elecciones legislativas preceden a las elecciones presidenciales. Y en esas elecciones legislativas, aunque Pacto Histórico, que es la coalición de Gustavo Petro, logra buenos resultados, la verdad es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes en Colombia quedan muy atomizadas, quedan con fuerzas políticas muy parejas. Entonces es una elección en la cual Petro sabía que podía ganar, pero sabía que tenía debilidad en el Parlamento. Ante esa situación, en la primera ronda pasan Petro con muy buena ventaja, no llega al 40, pero se acerca al 40. En Colombia se tiene que ganar por el 50, es decir, es muy difícil ganar en primera ronda. El ingeniero Hernández da la sorpresa y sobrepasa a Fico Gutiérrez, y las opciones que no fueron estas quedaron muy lejanas. A partir de ahí entramos a una segunda ronda que, a diferencia de Costa Rica, el plazo entre la primera y segunda ronda es muy corto, entonces es una campaña sin descanso que da como resultado la elección de ayer.
Carlos, la figura, ahí te pediría que profundices un poco. Efectivamente, digamos, el más debilitado en esto es Álvaro Uribe, pero lo curioso es que Álvaro Uribe, pese a ser atacado consistentemente, con razón o sin razón, desde hace años, había logrado colocar a Juan Manuel Santos y después a Iván Duque sin problema. Creo que, Randall, el paso de los años pega en política, ese es un primer elemento, las figuras políticas se desgastan con el tiempo. Álvaro Uribe y las acusaciones de corrupción fueron brutales. El rechazo, estamos hablando que el gobierno de Iván Duque tenía un respaldo de un 20% de la población más o menos. Entonces, el rechazo a Duque en realidad es un rechazo a Álvaro Uribe y eso lo termina de desgastar. Y a mí me parece que hay dos elementos que también juegan en contra de la figura de Álvaro Uribe. En primer lugar, el cambio de los electorados en Colombia, que tendieron a hacerse más proclives a una línea progresista, especialmente en las grandes ciudades, salvo Medellín. Y por otra parte, que el pacto que Santos firma con las FARC en el 2016 y que es adversado por Álvaro Uribe, en realidad permite que en un clima donde no exista el conflicto con las FARC, las opciones de izquierda no se ven tan mal como si se ven cuando usted está en una guerra con una guerrilla que se autoproclama de izquierda, aunque de izquierda solo tiene el nombre. Carlos, y del otro lado, ¿por qué la izquierda nunca ha sido protagonista en Colombia? Es que creo que la izquierda ha tenido protagonismo en Colombia de formas muy distintas a la tradicional participación electoral. Es decir, las guerrillas en Colombia son guerrillas de izquierda, son guerrillas que se autoproclaman de izquierda, que ahí es importante hacer una distinción que hace un politólogo estadounidense, Nolte. Nolte dice que cuando uno habla de izquierda y derecha hay que tener mucho cuidado, cuando habla de ideología tiene que tener mucho cuidado, porque una cosa es la ideología como filosofía, forma de ver la sociedad. Otra cosa es la ideología vista como una forma pragmática, es decir, las soluciones que se ponen a distintos problemas. Y otra cosa es la ideología como simbolismo y discurso. Es decir, yo puedo decir que soy de izquierda, pero puedo tener una visión de pragmática muy lejana a la izquierda y un comportamiento ético muy lejano a propuestas de izquierda. Entonces, las guerrillas siempre se declararon de izquierda. Al principio no dudo que tuvieran reivindicaciones vinculadas con la izquierda, no lo dudo, pero conforme pasó el tiempo, las guerrillas fueron perdiendo esa connotación y se fueron convirtiendo incluso en narcoguerrillas, incluso a no tener sentido como tal y a vivir guerreando con el Estado. Evidentemente en ese marco en que la imagen de la guerrilla es la imagen que se tiene de la izquierda, cualquier opción democrática de izquierda, y esto es interesante, a veces la discusión se polariza tanto que no se piensa que la izquierda puede ser democrática. La izquierda, y pueden haber opciones democráticas de izquierda, así como pueden haber opciones autoritarias de derecha. Ninguna es dueño del comportamiento democrático. Eso llevó a que en Colombia la izquierda nunca tuviera una opción. Por otra parte, en la política colombiana, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que son los partidos históricos de Colombia, hasta finales del siglo XX, cuando ya pierden peso y poder en la política colombiana, siempre tuvieron mecanismos electorales para desplazar cualquier opción que fuera de izquierda. Carlos, en términos generales, digamos, sí pareciera entonces que ha sido, vamos a ver, yo pensé que era una sorpresa. Voy a replanteártelo, vamos a ver. Si no hubiera sido
el señor Hernández, el candidato que va haciendo segunda ronda, la izquierda la hubiera tenido igual de difícil que en la historia. Lo que pasa es que entiendo que la sociedad colombiana, que en muchas cosas es mucho más de avanzada que la nuestra, digamos, tal vez le resultó un poco chocante, pese a ser en algunos momentos el candidato de los empresarios, algunas posiciones sobre derechos humanos del señor Hernández. Yo diría lo siguiente, Randall, en Colombia había un alarido de cambio político. Había un alarido, no un llamado al cambio Claro, político, ahí alarido. el uribismo salió perdiendo desde el inicio. Un alarido a que llegara al gobierno un movimiento político, porque no son ni partidos, o sea, dista mucho de lo que es un partido, un movimiento político que se distanciara de la política tradicional colombiana, que había tenido el poder durante los 20 años que tiene este siglo. Eso es lo primero. Me parece que en este marco, la figura del ingeniero Rodolfo Hernández comulga más con la derecha. Evidentemente, el ingeniero duplicó sus 4 millones que tuvo en la primera ronda, pero había cosas que no le llegaban a la sociedad colombiana de centro. En Colombia hay un grupo de votantes, de electores, que no se identifican con izquierda y derecha, sino que tienden más al centro, es decir, tienen posiciones cercanas a la izquierda y algunas posiciones cercanas a la derecha. Y hubo cosas que en la visión del ingeniero Hernández, especialmente en lo que son derechos LGTBQ, en lo que son derechos de la mujer, ahí chocó de frente. Y por otra parte, el continuo escapismo del ingeniero Hernández a hacer debates con Petro, alguna parte del electorado que puede ser un electorado responsable, tampoco le gustó. Porque el último momento en que se pudo hacer un debate en Colombia, ordenado por un tribunal del Estado, y que el ingeniero Hernández dijo que buscó todos los mecanismos para no acatar la orden de ir a un debate, yo creo que terminó de decidir a un electorado más de centro que prefiere una opción que les resulte más seria en cuanto a planteamientos que lo que planteaba el ingeniero Hernández, que era un típico discurso anticorrupción. A mí me parece tan fascinante en general la política colombiana, pero además aderezado con una historia muy compleja, ¿verdad? Que es muy dolorosa para los colombianos. Un momento, ahora que citaste el M-19 en los 80s y en los 90s, ¿verdad? Una sociedad que estaba dividida en dos extremos no políticos, curiosamente, digamos, bueno, digo, no electorales. Por un lado, estaba el ELN, por ejemplo, estaban los paras, por otro lado también estaba la FARC, y de ahí es un pueblo que se vio desangrado a sí mismo. Y otra serie de grupos, Randall, más pequeños, agregarle los carteles de la droga. Claro. Es decir, lo menos interesante en Colombia era el sistema de partidos. Así es, porque con Colombia lo que se escogía era la fuerza paramilitar que apoyabas, el cártel, si lo apoyabas o no lo apoyabas. Después se vino el tiempo de la disyuntiva respecto a los procesos de paz, ¿verdad? De justicia y de reparación. Y ahora se enfrentaba a una solicitud de cambio, o a un grito, un alarido, lo señalaste vos. Sí, de cambio pasado por cosas que tal vez ningún gobierno se sostendría en el mundo. O sea, por ejemplo, el tema de las matanzas de menores. Sí, sin hablar de la matanza de líderes ambientales. Indígena, exactamente. ¿Verdad? Los operativos, el último, donde había una mujer embarazada, los falsos positivos, como le llaman en Colombia, las ejecuciones del ejército para aumentar los números de personas caídas en combate. El DAS, que era el Departamento de Inteligencia colombiano, y las intervenciones a periodistas y a políticos. Es decir,
en cualquier otra democracia vos hubieras pensado que esas fuerzas políticas hubieran caído antes, ¿verdad? Y entonces, a mí lo que me llama enormemente la atención es que hay un alarido de cambio, tal vez representado por Petro, pero al final, Y también quien, por el ingeniero Hernández. exactamente, es que el ingeniero Hernández, eso es lo que te iba a decir, logra recoger cosas de cambio mucho más sencillas en el discurso. Se acabó Ujú. la corrupción. Eso es cero elaborado. Vamos No a te dice cómo, trabajar no te... 10 horas al día por Colombia, 12 horas al día por Colombia. Bueno, imagínate, ¿verdad? Y lo que pasa es que me parece a mí que Colombia no cae en la trampa del populismo, aunque le anduvo cerca de caer, ¿verdad? Eh, Porque se partió en dos Colombia, Carlos. Sí, todavía se partió en dos, Randall. O sea, está claro que el llamado de la derecha a votar por el ingeniero tomó fuerza. El ingeniero logró un importante caudal electoral, sin duda. Ahora, a mí me parece que si la opción hubiera sido un político de centro frente a Petro, a mí me parece que estaríamos contando otra historia. A mí me parece que Petro tenía sus límites electorales. Y aunque logra 2 millones más de votos de lo que obtuvo en primera ronda, a mí me parece que una opción diferente como segunda vuelta, y quizá no la derecha, sino un político de centro de los que se perdieron en este proceso, pudo haberle hecho frente a Petro y haberle ganado. Porque no cabe duda que Petro suscita para la mitad, y si no un poquito más, que no votó, de la sociedad colombiana una amenaza. Y es algo con lo que Petro tendrá que lidiar a lo largo de los próximos 4 años. Es decir, cuando se gana y en la noche electoral usted grita el optimismo. Cuando ya empieza a gobernar y empieza a ver las realidades del poder, llora en silencio. Es parte de la realidad de la política, y en Colombia yo creo que eso se va a dar muy pronto. Parece que Petro va a ver sus límites al poder muy, muy, muy pronto. Bueno, y Uribe, que es un tipo muy inteligente, no creo que suelte, digamos, la conducción de la cosa pública así de fácil. No sé si viste que fue el primero que felicitó, o uno de los primeros que felicitó a Petro. Ujú. Es un tipo muy hábil. Un tipo muy, muy hábil, muy, muy hábil. Ahora, yo sí quisiera plantear que lo de ayer para la democracia colombiana es muy importante, porque para que nosotros hablemos de democracia y de institucionalidad democrática, debe darse alternancia en el poder y alternancia de posicionamientos ideológicos. Si no, no es democracia. O sea, la democracia debe permitir que al poder arriben todas las visiones, siempre y cuando se respete. Y aquí está el gran problema con América Latina, que no sabemos cuándo se va a respetar y cuándo no, la alternancia pacífica en el poder. Sí, está bien, eso habla bien, pero además, y ahorita profundizamos en eso, Carlos, pero también, no sé, yo a veces creo que uno de los limitantes que tenía Petro es tener a Venezuela a la par. O sea, es decir, si hay un país, además de Venezuela, que ha sufrido la dictadura izquierda que tiene Venezuela, es Colombia, con una cantidad a veces inmanejable de migrantes y con agresiones que nosotros ni siquiera nos imaginamos aquí, ¿verdad? De Y ingreso a su territorio, por ejemplo. sí, 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 no, te agrego algo más. Tener buenas relaciones con Venezuela. Es decir, no nos vamos a tapar el sol con un dedo. Petro es un tipo que por su historia personal tiene buenas relaciones con Cuba, tiene buenas relaciones con Venezuela y tiene buenas relaciones con el sandinismo. Eh, la realidad de la política, especialmente la política colombiana y su política y la geopolítica que pesa tanto sobre la política exterior colombiana,
me parece que va a ser uno de los grandes problemas que va a tener Petro. Pero sí, efectivamente, Randall, el solo hecho de prometer en campaña que se van a normalizar las relaciones con Venezuela, cosa que también prometía en parte el ingeniero Hernández. Es decir, los colombianos votaron por opciones que hablaban de restablecer al menos en parte las relaciones con Venezuela. Y eso hay que dejarlo claro. Pero sí, efectivamente es una limitante. Y el pasado en el M-19 no se borra fácil, igual que a otros miembros de la izquierda latinoamericana, su pasado en movimientos guerrilleros no se borró. Pepe Mújica tampoco podía borrar ese pasado. Sí, efectivamente, pero bueno, ese era uno de los limitantes que tenía Petro. Sí, 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 y le afectó, o sea, la campaña, y si seguimos la campaña a lo largo de la segunda ronda, se enmarcó en una diada de izquierda-derecha muy de Guerra Fría. Es muy interesante cómo los ecos de la Guerra Fría todavía se siguen pululando y forzando la política latinoamericana. Sí, pero sí sonaba añejo, ¿verdad? El discurso de la campaña. Digamos, Ay, porque es que en otras democracias, incluyendo la nuestra, todos los analistas nos invitan a superar, digamos, la dicotomía izquierda-derecha. En Colombia salió a todo su flote, ¿verdad? Ah, no, esa dicotomía, digamos, ese discurso de ideología de izquierda y de derecha eh, salió a flote, los años de la guerrilla salieron a flote, es decir, todo el dolor humano que causó la guerrilla salió a flote, pero también todo el dolor humano que causaron los paramilitares salió a flote. En realidad, desde un punto de vista de la identidad política, Randall, te lo voy a plantear así, es como cuando usted hay secretos en la familia que usted está intentando olvidar porque fueron muy dolorosos para la familia, pero resulta que a usted le toca ir a una fiesta y se encuentra con un montón de gente y todos esos recuerdos afloran y todo el mundo se acuerda de todo. Eso fue la elección colombiana, una serie de elementos no saldados del pasado reciente y un poquito pasado menos reciente de Colombia. Fue muy duro en ese aspecto. Bueno, Fue pero una es que campaña durísima. además la elección se enmarca dentro del proceso, insisto, de paz con las FARC, que no solo es una Correcto. cosa política, sino que el Tribunal Especial para la Paz está en este instante juzgando los crímenes de guerra y juzgando además los falsos positivos, ¿verdad? Correcto. Y juzgando, y Que con la tuvo que posibilidad, afectar. perdona, y con la posibilidad de juzgar a miembros del ejército, que es uno de los elementos. Bueno, Petro tuvo una situación bastante tensa con uno de los líderes militares, con el principal líder del ejército colombiano, a lo largo de la campaña, ¿verdad? Que era uno de los elementos más duros, porque precisamente al gobierno que llega le toca seguir adelante con ese proceso, y uno de los miedos que hay con Petro es que con que llegue a un punto en el cual sus relaciones con el ejército se vuelvan muy tirantes, y eso sí puede poner en peligro la institucionalidad colombiana. Carlos, cuando vos ves a Petro, te pregunto, vos lo colocas, es que hoy lo pensaba, porque cuando te entrevistaba en Noticias Repretel, vos decías que había derechas de derechas, izquierdas de izquierdas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, yo creo que había una especie de izquierda en América Latina cuando surge, por ejemplo, el ALBA, ¿verdad? Que era Hugo Chávez, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega, que yo los metería todos en el mismo saco. ¿Okay? Yo los metería en el mismo saco. Después surge una más moderada, ¿ok? Pepe Mujica, por ejemplo, que a mi gusto, digamos, estaba en una situación más moderada, el mismo Lula, digamos, más moderada que los otros. Y después empieza la nueva izquierda, digamos, latinoamericana, en Chile, con Boric, por ejemplo, Xiomara Castro en Honduras,
Andrés Manuel López Obrador en México, que tal vez quiera salirme un poquito de ese saco, pero digamos, lo meto en ese mismo, y ahora Petro en Colombia. Es decir, lo ubicas como una nueva izquierda un poco más Tal, actualizada y moderna, o se te parece más a lo que pasaba antes con Chávez, Cristina Fernández, Correa, etcétera? vamos a ver, diferenciémosla un poco en su pragmatismo político. La izquierda de la primera década de este siglo, primero es una izquierda que gobierna en la opulencia, es una izquierda que gobierna con precios crecientes del petróleo y las commodities, China creciendo a todo poder, entonces es una izquierda que tiene mucho dinero. Es una izquierda, en el caso venezolano y en el caso nicaragüense, sumamente autoritaria, que va dejando de lado los limitantes democráticos al ejercicio del poder. En parte porque el pasado de esos países generó una institucionalidad muy débil que fácilmente iba a caer ante esa deriva autoritaria. Marcan una diferencia fundamental en cuanto a temas sociales, es decir, los temas sociales son el centro de la agenda, especialmente los temas sociales clásicos, pobreza, hambre, desigualdad, y desarrollan políticas económicas que van hacia eso, pero en realidad tienen poca influencia, muchas en cambios verdaderamente estructurales a la tenencia de la tierra, salvo el caso venezolano, donde sí hubo una serie de expropiaciones y pesadas a empresas, las otras no lo consiguen. Son muy cercanas al modelo, al discurso cubano, tanto así que la inteligencia cubana es un elemento fundamental de los gobiernos venezolano y nicaragüense. Después teníamos una izquierda más moderada que estaba en las manos de Lula, que el gran líder de esa izquierda por el peso del Brasil. Y esa izquierda dura lo que duró el ciclo económico, es decir, una vez el ciclo económico vino hacia abajo, la izquierda moderada de Lula, en Uruguay hubo un cambio de gobierno, en Argentina hubo un cambio de gobierno, esa izquierda deja el poder democráticamente. Eso se tiene que reconocer, una transición del poder. Incluso en el caso de Brasil, con un problema muy fuerte de un impeachment contra la presidenta Rousseff, que a todas luces después luce como un montaje muy fuerte contra Dilma, y que al final del día el Partido de los Trabajadores respetó y salió del gobierno. La izquierda que estamos teniendo en este momento, Randall, es una izquierda que es muy divergente entre sí. Por ejemplo, el presidente López Obrador es un presidente con marcado tono de políticas sociales tradicionales. Es decir, lucha contra el hambre, contra la pobreza. No ha sido muy eficiente en ese proceso, hay que ser muy claro, porque él tiende mucho al populismo electoral. Aún así, probablemente los mexicanos le den 6 años más a Morena. Y ojo, el gran empresariado mexicano no ve eso como un problema. Les parece que López Obrador ha sido bastante bueno con el empresariado mexicano. Y no hubo grandes cambios a la tenencia de la tierra y mucho menos al cobro de impuestos y a la reestructuración impositiva de los grandes consorcios mexicanos. Después surge la izquierda del Cono Sur con Alberto Fernández, que es una resurrección del kirchnerianismo, pero un kirchnerianismo mucho más débil, mucho más golpeado, con un Alberto Fernández muy cuestionado y que se acercan ya procesos electorales en la Argentina, veremos cómo le va.
y surge la izquierda peruana con el profesor, se me acaba de ir el nombre, Pedro Castillo. Uh-huh. Pedro Castillo, que digamos es un populista de izquierdas, pero que al mismo tiempo adversa a Daniel Ortega y a Venezuela, y que eso sí ha sido ortodoxo en su política económica, más no poder. Puso un ministro de Hacienda completamente tradicional. Gabriel Boric, que es, digamos, la izquierda joven, de político joven, pero que también nombró un ministro de Hacienda bastante tradicional, bastante respetado por los círculos de la ortodoxia económica. Y ahora vemos a Gustavo Petro. Gustavo Petro me parece a mí que no es un político vinculado con la lógica de la izquierda autoritaria. Me parece que no lo es. Me parece que más bien comparte ciertos elementos, digamos, de planteamientos de la nueva izquierda con Boric. La preocupación por el ambiente, la preocupación por la diversidad en todos sus aspectos. Me parece que más bien va por esa línea. Ahora, si no lo es, el panorama que tendría que sobrepasar para convertirse en una izquierda autoritaria me parece, Randall, que sería exactamente un genio si logra sobrepasar, un genio político, si logra sobrepasar todos los problemas o todos los obstáculos para volverse un autócrata, porque la situación en Colombia no va para autocracia, todo está muy, muy difícil para que surja una autocracia. Sí, porque además los órganos de control, producto de los sistemas, digamos, de diversos partidos políticos, sirven y son los órganos de garantía en ese momento de que nadie intente hacer otra cosa. Te lo pongo de la siguiente forma. Tiene al Parlamento en contra, porque las mayorías parlamentarias coalicionadas dejan al movimiento, al pacto histórico en una minoría. Lo que son los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional de Colombia, que es muy poderoso, 9 jueces que adversan a Petro, podrá cambiar a 2 en el transcurso de los próximos 4 años, 7 contra 2. El ejército, que es la institución más poderosa de Colombia, no es pro Petro, aunque evidentemente habrá oficialidad que es más cercana al movimiento de Petro, es la minoría todavía. Sumarle a eso los mercados, las grandes capitales colombianos, que evidentemente si deciden salir de Colombia, sumen a Colombia en una inmensa pobreza y más del 40% que tiene ahora, y eso no lo resiste con facilidad un gobierno. Una coalición de izquierdas que no es una coalición tan fuerte como parece, porque una cosa es ganar una elección, y eso yo siempre lo recalco, una cosa es que yo gane una elección y otra cosa es que gobierne. Y como si esto fuera poco, tenés otro elemento que es unas expectativas de su electorado tan altas en Petro, tan altas, que ante la más mínima imposibilidad de cumplir con sus objetivos, se le van a ir en contra. Te pongo un ejemplo de esos que son matadores. Colombia durante los últimos 10 años ha aumentado su producción petrolera y vende cada vez más petróleo. En el clima internacional que tenemos, eso es un super negocio para Colombia. Es un super negocio. Y Petro tiene una línea ambientalista. Entonces, imagínate el reto de balancear su línea ambientalista, que lo mencionó una y otra vez en su discurso, digamos, de victoria, frente a las necesidades económicas de un país que ocupa dinero para suplir los planes sociales que Petro va a querer manejar y que ha dicho que llevará una nueva serie de impuestos al Congreso que no maneja. Es decir, no es
no es tan fácil volverse un autócrata en Colombia como sí lo era en Nicaragua, donde el sandinismo tenía mucho peso ya en las estructuras militares y en las estructuras del Estado, y que lo que hizo fue reforzarlo con el paso de los años. Carlos, permíteme por favor ir a una pausa, la única que tendremos hoy en Matices, agradeciéndoles que nos acompañen en este horario especial. Vamos a la pausa. Regresamos con más Carlos Cascante. Nos quedan 10 minutos para seguir hablando de Colombia. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Carlos, Costa Rica, porque vamos a ver, yo huyo del estereotipo de que toda la cocaína y la droga que pasa por Costa Rica viene de Colombia. No es cierto. Hay otros países productores, pero realmente Colombia ha aumentado su producción de cocaína. Los cárteles han aumentado y su poderío también está dividido en este momento en 2 cárteles del territorio colombiano. A la luz de Costa Rica, y siendo este, me parece, el reto más grande de Petro en el gobierno, ¿cómo ves el tema del narcotráfico? Randall, muy complicado, y te voy a decir por qué. Según el último informe de Naciones Unidas sobre consumo de drogas ilegales en el mundo, Europa está aumentando el consumo de drogas, y los Estados Unidos también en menos virulencia que Europa, pero ambos los grandes mercados del consumo de drogas ilegales están viviendo momentos, digamos, de gran éxito económico. Suena feo plantearlo en esos términos, pero al final también los negocios ilegales responden un poco a las expectativas de sus mercados, y eso hace que aumente la oferta. Yo creo que Petro va a tener muy difícil la lucha contra el narcotráfico. Creo que Petro va a tener muy complicado sacar al narcotráfico de la cosa pública colombiana, que también ha caído dentro de los tentáculos de eso que se llama narcotráfico, y efectivamente, por más coordinación que haya, va a ser muy difícil que con solo mecanismos de seguridad se pueda erradicar el narcotráfico del Caribe. Mientras el mercado siga siendo tan boyante en Estados Unidos y Europa, de alguna forma el narcotráfico logrará establecerse. Aún más, en la medida que pueda ser Petro efectivo, el narcotráfico buscará otros espacios. El narcotráfico tiene esa capacidad de adaptación a las persecuciones que puedan hacer los estados. Sí, pero vamos a ver, sí como producto ilegal, pero Petro tiene una situación en el campo que es muy fuerte, que es que tiene a Colombia dividido en 2 cárteles. Correcto, y 2 cárteles muy fuertes, Así Randall, es. y muy entronizados en el territorio colombiano. Es que quizá para comprender eso, la gente tenga que ver un mapa de Colombia y verlo en términos de cuánta cantidad del territorio es aún selvático. Y ahí es donde uno entiende la facilidad de instalación en espacios donde el Estado colombiano no llega, Randall. O sea, simplemente el Estado colombiano ha sido incapaz de dotar de servicios, de una mejor vida a su gente, y los cárteles, copiando la lógica de los carteles de los 80, han logrado llevarle ciertos servicios y bienes a esa población que el Estado no contempla. Ese es el gran reto de Petro. Petro, para poder hacer algo con los cárteles de droga, tiene que trabajar mucho el aspecto social, porque es una bomba de tiempo. Esto es una bomba de tiempo. Sí. En toda su expresión. Carlos, y Colombia ha sido un aliado natural costarricense en términos de seguridad y en temas también de ese balance político. Es decir, mientras Nicaragua, Venezuela y Cuba se unen, por ejemplo, Costa Rica aprovecha y se une con Panamá y con Colombia, a veces con República Dominicana, para dar, digamos, para sopesar
digamos, la influencia de Nicaragua. Con esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Se nos viene a restar un aliado natural más Siento, cercano a Ortega? siento que no es tan rápido, Randall. Hay un elemento aquí de interés nacional para Colombia que lo distancia de Nicaragua, que es la delimitación marítima. Colombia y Ahí no importa si Nicaragua, usted es de izquierda o de derecha, está furioso con la resolución de la Corte Internacional de Justicia. yo lo veo en los colegas colombianos, o sea, los colegas colombianos, tengo colegas de izquierda, de derecha, de centro, y todos ven como un elemento muy importante que Colombia defienda sus derechos marinos, eh, especialmente frente a Nicaragua. Entonces, eso no es fácil de sobrepasar. Esas dificultades de tanto tiempo no son fáciles de sobrepasar, van más allá de las ideologías. Veremos cuál es la posición de Petro frente a ese problema real que es la delimitación marina. Evidentemente, desde Nicaragua se ve con optimismo eso, pero no tan rápido. Y en materia de seguridad, Randall, los ligámenes entre el ejército colombiano y el ejército y las capacidades de seguridad, el comando sur de los Estados Unidos, que es la parte del ejército de los Estados Unidos encargada de manejar las relaciones militares con el continente, es muy pesada, es una relación muy pesada. Y Colombia, y yo creo que el mismo Petro sabe que alejarse de los Estados Unidos para Colombia no es una opción en un momento de crisis económica. Entonces, los Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia. Entonces son elementos que ponen contrapeso a una política exterior que probablemente en el imaginario de la izquierda colombiana y del propio Petro, él desearía tener otro tipo de política exterior, pero no necesariamente puedes hacerlo. Bueno, Eso es la realidad del poder. en las últimas horas, Cuba ha celebrado la Ujú. elección de Petro como una histórica elección colombiana. Correcto, pero ten en cuenta una cosa, hasta el mismo Estados Unidos conversa con Cuba y Venezuela en ciertas situaciones y ahora está conversando más. Entonces, por más que Petro quiera cambiar ese tipo de relaciones, yo creo que tiene muchos contrapesos internos. Eh, Me imagino, no, nada más la reacción virulenta de unos límites marinos con Nicaragua que no respeten lo que los colombianos dicen que les corresponde. Nada más me imagino el desgaste para el gobierno. Entonces no creo que pueda cambiarlo tan rápidamente. ¿Podrá hacer cambios? Sí, me imagino que restablecerá relaciones con Venezuela, sí, Ujú. porque lo necesitan. Es decir, la inmensa cantidad de migrantes venezolanos en Colombia hacen necesario que se tengan relaciones. Es una frontera muy grande con muchos problemas, entonces hay que tener relaciones. Veremos hasta dónde llega con eso. Y con Cuba, te soy honesto, es que todos en América Latina tenemos relaciones con Cuba. Ujú. Nosotros tenemos relaciones con Cuba. Estados Unidos tiene relaciones con Cuba. Sí, Es claro. Lo, decir, lo que pasa es que Cuba está, y será un detalle de otro programa posteriormente, pero Cuba hoy está enfrentando la salida de cubanos más grande más desde 1994. Eh, completamente, Randall, completamente. Sin duda, Cuba está viviendo uno de los momentos más complicados de su historia política reciente, debilidad de su gobierno y cualquier aliado que no lo critique desde afuera es bien recibido. Es decir, alguien menos que te pegue en organismos internacionales o que sí, te sí. critique en foros internacionales siempre será bien recibido. Y yo creo que Petro, eso sí, la parte del discurso evidentemente va a ser menos agresiva que la de un gobierno de derecha, sin duda, sin duda. Bueno, Pero algo que hay que siempre distinguir, Randall, ujú. una cosa es como yo hable en foros internacionales y otra cosa son mis acciones políticas concretas y eso siempre hay que distinguirlo. A mí no me extrañaría que Petro redujera el nivel de discurso, para nada, pero Ujú. quisiera ver más de cerca, y ahí le doy
el beneficio de la duda. El beneficio de la duda o mi gran duda de lo que Petro puede hacer a sus relaciones con los Estados Unidos. Sí. Y cómo se va a comportar en sus relaciones con los Estados Unidos, porque ahí sí te está jugando una enormes sumas de dinero y afectando el futuro de colombianos. Está interesante el continente, muy, muy interesante. Está Carlos, indudablemente. sumamente interesante, sumamente retador para el análisis del continente. Pero bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Con qué canción quieres irte? Me voy a ir con Stand By Me, en cualquiera de sus versiones, porque tiene muchas versiones. Bueno, escogamos la original. Si no me falla la memoria, es de Ben King. Sí, creo que sí. Pero cualquiera de sus versiones es buena, es de los 50, si no me equivoco. Es del 58. ¿Por qué esa canción? No sé, siempre me ha agradado mucha la sensación de ausencia y compañía a la vez. Que uno puede estar ausente, pero al mismo tiempo puede estar cercano. Sí, bueno, buena escogencia para hoy. Carlos, muchas gracias. Para servirte, Randall, a usted y a sus oyentes. Buenas tardes. Ben King despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.